3 días después, el aterrizaje de la nave en los jardines de la Corporación Cápsula fue recibido con vítores. Los guerreros Z que se habían quedado en la Tierra, Yamcha, Tenshinhan, Krillin y los demás, escucharon asombrados el relato de la caída de Freezer. La noticia de que no hubo rastro de los hombres de Tur les trajo un alivio momentáneo, aunque la consigna fue clara. El entrenamiento no debía detenerse. Nappa, bajando de la nave, se mostró inusualmente humilde ante el grupo. Debo admitirlo, dijo el gigante, rascándose la cabeza mientras Bulma le entregaba un nuevo rastreador modificado. Su tecnología es de otro planeta, literalmente. Gracias por esto, Bulma. Con este visor puedo ver que incluso sus amigos humanos tienen un poder que me haría trizas si me descuido. Será un honor entrenar con ustedes. Con todo lo dicho anteriormente y que Nappa se ha integrado a los guerreros Z, Bulma y Goku, actuando como anfitriones, ofrecieron a los dos Saiyajins la posibilidad de comprarles una casa de lujo en la capital del oeste para que estuvieran cerca de la civilización. Nappa aceptó de inmediato, encantado con las comodidades de la ciudad y la cercanía a los laboratorios de Bulma, donde esperaba que siguieran mejorando su equipo. Sin embargo, Raditz rechazó la oferta de la ciudad. Prefiero un lugar apartado, dijo Raditz, mirando hacia el horizonte. Me gustaría observar con calma a los diferentes insectos y criaturas de este planeta. Tienen comportamientos curiosos muy similares con los que jugaba en el planeta Bellita. Goku sonrió, comprendiendo a su hermano mejor que nadie. En ese caso, Raditz, te llevaré a las montañas Paos. Yo crecí allí y es el lugar más tranquilo del mundo. Construiremos una casa nueva para ti cerca de donde vivía mi abuelo Gohan. Así, los Saiyajins se dividieron. Nappa se convirtió en un residente más de la capital del oeste, mientras Raditz se retiró a las montañas. Pasó un año de paz y progreso constante. Los guerreros Z no bajaron la guardia, siguieron entrenando. Pero lo más sorprendente de ese año no fue un nivel de poder, sino un vínculo emocional. Debido a los constantes viajes de entrenamiento entre la capital, Kame House y las montañas, Raditz coincidió varias veces con Lunch. La mujer de doble personalidad se había sentido atraída por la naturaleza solitaria y salvaje del Saiyajin. Para sorpresa de Goku, Raditz se sintió fascinado por ella. Es una mujer extraña, le confió Raditz a Goku una tarde. Su lado de cabello azul es pacífico, como la brisa de estas montañas. Pero cuando estornuda, ese fuego en sus ojos y su agresividad con las armas, me recuerda a la casta guerrera de nuestro pueblo. Me gusta. Para el final del año, Raditz y Lunch se habían convertido en pareja, viviendo juntos en las montañas Paos. Raditz parecía haber encontrado finalmente la paz que nunca tuvo bajo el mando de Vegeta o Freezer. Sin embargo, la paz en la Tierra siempre es el preludio de una tormenta. En los confines del sistema solar, una nave mucho más grande y elegante que cualquiera de las de Freezer entró en órbita. En su interior, un ser de apariencia similar al tirano derrotado, pero con una presencia mucho más fría y sofisticada, observaba el planeta azul. Así que aquí están los que mataron a mi hermano, dijo Cooler. Freezer siempre fue un descuidado, pero nadie mancha el nombre de mi familia y vive para contarlo. Preparen las cápsulas, quiero acabar personalmente con ellos. La paz de la tarde se rompió cuando una serie de presencias masivas entraron en la atmósfera, dejando estelas de fuego en el cielo. De inmediato, todos los guerreros Z detectaron los Kis. Sin perder un segundo, el grupo completo se movilizó hacia el punto de impacto. Goku, Piccolo, Raditz, Nappa, Gohan, Tenshinhan, Krillin, Yamcha, Roshi, Chaoz, y el equipo de las armaduras Zenith V4, Bulma, Olon y Puar. Al llegar a una zona rocosa y deshabitada, se encontraron con una nave colosal de color morado y blanco. De ella descendieron 3 guerreros de élite con armaduras sofisticadas, Salza, Neith y Dore, escoltando a una figura que emanaba una frialdad aterradora. Su apariencia era similar a la forma final de Freezer, pero su piel era púrpura y blanca, y su estatura mucho más imponente. Vaya, parece que los salvajes nos estaban esperando, dijo Salza con una sonrisa arrogante. Es él, exclamó Nappa, retrocediendo un paso por instinto. Es Cooler, el hermano mayor de Freezer. Se decía que su poder y crueldad superaban a los de su hermano, aunque siempre mantuvo un perfil más bajo en el imperio. Raditz asintió con el rostro serio. Su escuadrón blindado tiene una reputación de eficiencia absoluta. No son como las fuerzas de Freezer. Ellos no juegan, simplemente eliminan. Cooler dio un paso al frente, observando a los Saiyajins con desprecio. Debo admitir que fue una gran hazaña que unos debiluchos como ustedes hayan ayudado en la derrota de mi hermano.
Pero no se confundan, no estoy molesto por eso, más bien estoy agradecido. Freezer siempre se ha creído el mejor de nuestra raza y está mucho mejor muerto, sin embargo no puedo permitir que sigan con vida ya que no pienso cometer el mismo error de mi hermano y exterminaré de una vez por todas con la raza Saiyajin. Bulma, Olon y Puar activaron los escáneres de sus visores Zenith V4 de inmediato. Las lecturas están listas, informó Bulma a través del intercomunicador. Los subordinados son fuertes, pero no tanto. Sin embargo, Cooler, su poder base es inmenso. Está marcando un poco menos que el máximo de Freezer, cerca de los 100 millones. Tenemos la ventaja, añadió Olon con confianza, ajustando los guanteletes de su armadura. Estamos por encima de eso. Mientras su visor mostraba los niveles de poder de todos. Piccolo, 150 millones. Goku, 120 millones. Raditz, 35 millones. Gohan, 6 años. 30 millones. Nappa 20 millones. Krillin / Tenshinhan, 77 millones. Yamcha, 68 millones. Maestro Roshi, 65 millones. Chaoz, 40 millones. Bulma / Olon, Zenith V4, 120 millones cada uno. Puar, Zenith V4, 50 millones. Pero la conversación sería interrumpida. Cooler sonrió con malicia. Mientras nos divertimos aquí, mi ejército se encargará de borrar sus ciudades del mapa. No lo permitiremos. Gritó Goku. Krillin, Yamcha, Roshi, Tenshinhan, Chaoz, Puar. Encárguense de esos subordinados. El grupo de humanos, liderado por Puar en su armadura Zenith, salió disparado como ráfagas de luz. Salza y su escuadrón intentaron interceptarlos, pero fueron frenados en seco por la velocidad de los defensores terrestres, iniciando una batalla aérea masiva en las cercanías. Frente a Cooler quedaron los pesos pesados. Goku, Piccolo, Bulma, Olon, Raditz, Nappa y el pequeño Gohan. Goku dio un paso al frente, haciendo crujir sus nudillos. Yo pelearé primero. Tengo curiosidad por ver qué tan diferente eres de tu hermano. Goku se lanzó al ataque con una velocidad que Cooler no pudo predecir. Los golpes de Goku eran precisos y devastadores. Cooler intentó responder con ráfagas de energía y golpes de cola, pero Goku los desviaba con facilidad, conectando un gancho directo en el estómago del tirano que lo hizo doblarse de dolor, seguido de una patada que lo mandó a estrellarse contra una meseta. Cooler se levantó de entre los escombros, limpiándose un hilo de sangre de la boca. Su expresión de superioridad se había transformado en una de sorpresa genuina y furia contenida. Ya veo, ahora entiendo cómo derrotaron a Freezer, dijo Cooler, recuperando la compostura mientras su aura empezaba a vibrar de forma violenta. Ese estúpido de mi hermano siempre confió en su fuerza de nacimiento y nunca se esforzó. Si solo un Saiyajin tiene este nivel, me obligan a ser serio desde el principio. Cooler comenzó a reír de forma gélida, una risa que hizo que la presión atmosférica aumentara drásticamente. Freezer solo tenía 4 formas, y por eso se creía un prodigio. Pero yo he encontrado una evolución más allá de todo límite conocido. Observen el verdadero poder de nuestra especie. Un resplandor cegador envolvió a Cooler. Sus músculos empezaron a crecer de forma grotesca, su armadura natural se expandió y 4 cuernos brotaron de su cabeza mientras una máscara metálica cubría su rostro. La tierra empezó a agrietarse bajo la presión de su nueva transformación. Contemplen mi verdadero poder, sentenció Cooler. Su voz ahora era un retumbar metálico que hacía vibrar los huesos de los presentes. Bulma y Olon retrocedieron, sus visores emitieron pitidos de alerta frenéticos mientras los números rojos parpadeaban en sus pantallas. No puede ser. Gritó Bulma con la voz quebrada por el miedo. Su nivel de pelea es de 300 millones de unidades. Ha triplicado su poder en un segundo. En ese preciso instante, los guerreros terrestres, Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Roshi, Chaoz y Puar, regresaron a la zona principal tras haber exterminado a los soldados de Cooler y las fuerzas de apoyo. Sin embargo, al sentir la presión que emanaba el tirano, se detuvieron en seco. El aire se sentía espeso, casi imposible de respirar. Escuchen todos. Rugió Piccolo, tomando el liderazgo. No podemos enfrentarlo individualmente. Ataquen todos a la vez para distraerlo. Necesito tiempo para crear la luna artificial y que los Saiyajins se transformen. La respuesta fue inmediata. Tenshinhan y Chaoz se elevaron, lanzando ráfagas constantes de Dodonpa y ráfagas de Ki para cegar al enemigo. Al mismo tiempo, Yamcha y Krillin se movieron por el suelo, utilizando su velocidad para atacar los flancos de Cooler con el Sokidan y el Qianzan. Sin embargo, Cooler no era como Freezer. No se quedó parado esperando recibir los ataques por orgullo.
Con una eficiencia aterradora, Cooler se movió entre las ráfagas lanzando un ataque de ki que desvió el Qianzan hacia una montaña y, con un estallido de velocidad, apareció frente a Yamcha, conectando un rodillazo en sus costillas que se escuchó en todo el valle. Ahora, Piccolo, gritó Goku, lanzándose al frente junto a Gohan para cubrir a sus compañeros. Piccolo elevó su mano, concentrando su energía para lanzar la esfera de luz blanca hacia el cielo. Pero Cooler, con una percepción asombrosa, no desvió la vista de los combatientes. Sin dejar de golpear a Goku, extendió un dedo de su mano libre y disparó un rayo de energía letal que atravesó la luna artificial antes de que terminara de formarse, haciéndola estallar en 1000 pedazos. ¿Crees que soy estúpido?, siseó Cooler. Sé cómo funciona la raza de los Saiyajins, así que no permitiré que esos simios aumenten su poder. Otra vez. No se rindan, ordenó Piccolo. Nuevamente, el grupo se lanzó al suicidio. Bulma y Olon dispararon las ráfagas máximas de sus armaduras de Zenith V4, creando una cortina de humo y energía. Nappa y Raditz, sabiendo que su única oportunidad era el Ozaru, arriesgaron sus vidas lanzándose directamente contra Cooler para sujetarlo. Nappa logró abrazarlo por la espalda mientras Raditz lo golpeaba de frente. Piccolo lanzó la segunda luna. Pero Cooler, con una fuerza bruta descomunal, se deshizo del agarre de Nappa con un simple despliegue de su aura, la cual actuó como una onda expansiva que mandó a volar a los dos Saiyajins. Antes de que la luna brillara, Cooler disparó 2 rayos de energía de sus ojos que la desvaneció instantáneamente. Es inútil, gritó Piccolo, aterrizando con frustración. Es demasiado rápido y precavido. Olviden la transformación, ataquen con todo lo que tengan o moriremos aquí. La batalla se convirtió en un torbellino de violencia. Los humanos, sabiendo que estaban llegando a sus límites, utilizaron sus últimas reservas de energía. El maestro Roshi, en su forma de máximo poder, lanzó un Kamehameha junto a Krillin y Yamcha, mientras Tenshinhan ejecutaba un Kiko que estremeció el planeta. Las armaduras de Bulma, Puar y Olon brillaban al rojo vivo, para lanzar ráfagas de energía que intentaban penetrar la guardia de Cooler. Pero el poder de Cooler era simplemente demasiado. Cooler atravesó el triple Kamehameha como si fuera agua. Apareció frente a las armaduras de Zenith y, con 2 golpes precisos, destrozó los sistemas de armas y los propulsores de Bulma, Puar y Olon. Las armaduras quedaron gravemente dañadas, echando chispas y humo. Sus pilotos quedaron fuera de combate, con los sistemas internos fallando. Luego, Cooler se ensañó con los demás. Con una serie de movimientos que nadie podía seguir, fue dejando un rastro de guerreros caídos. Atravesó el hombro de Nappa con un rayo, golpeó a Raditz en la nuca dejándolo inconsciente, y barrió a los demás con una sola onda de choque. Solo Goku y Piccolo quedaban de pie, aunque jadeando y cubiertos de sangre. Cooler comenzó a caminar hacia ellos con una calma aterradora. Estaba jugando. Disfrutaba ver cómo sus esperanzas se desvanecían. Esto ha sido más divertido de lo que esperaba, dijo Cooler, observando cómo los guerreros caídos intentaban arrastrarse. Pero ya es hora de que la diversión termine. Empezaré a matarlos uno por uno. Goku, con un último esfuerzo de voluntad, sacó las semillas del ermitaño que tenían, él y Piccolo comieron una y además las lanzó hacia sus amigos. Coman, rápido, gritó mientras Piccolo se lanzaba contra Cooler para ganar segundos. Cooler permitió que comieran las semillas. En su arrogancia, pensó que curarlos solo extendería su entretenimiento antes de la ejecución final. Todos recuperaron sus fuerzas. Sin embargo, en el rincón del campo de batalla, una aura blanca comenzó a estallar con una intensidad salvaje. Gohan, quien había sido gravemente herido por Cooler antes de comer la semilla, experimentó un Zenkai masivo. Su poder, que estaba en 30 millones, se disparó hasta alcanzar los 50 millones de unidades en base. Los guerreros Z junto a Goku y Piccolo se pusieron al lado de Gohan. Sus ropas estaban destrozadas y las armaduras de Bulma, Puar y Olon estaban inservibles para el ataque, pero la voluntad de los defensores de la Tierra seguía intacta. Cooler observó al grupo recomponerse con una expresión de aburrimiento absoluto. El aire a su alrededor se distorsionaba por el calor de su aura púrpura. Esto ya dejó de ser entretenido, sentenció el tirano, descendiendo lentamente hasta tocar el suelo, que se cristalizó bajo sus pies. Me han obligado a usar esta forma más tiempo del que merecen. Prepárense, porque ahora borraré hasta el último rastro de su existencia. La batalla final comenzó con una violencia sin precedentes. Goku y Piccolo lideraron la carga, intercambiando golpes a una velocidad que generaba ondas de choque capaces de pulverizar las rocas cercanas.
Detrás de ellos, Raditz, Nappa y Gohan atacaban en perfecta sincronía, buscando cualquier apertura en la guardia de Cooler. Desde la retaguardia, Bulma, Olon y Puar utilizaban los últimos restos de energía de sus armaduras Zenith V4. Aunque los sistemas de ataque estaban fritos, lograban disparar bengalas de luz cegadora y ráfagas de distracción que, por microsegundos, entorpecían la visión del tirano. Los humanos, Krillin, Tensinan, Yamcha, Roshi y Chaoz, formaron un círculo, lanzando una lluvia incesante de ráfagas de ki que obligaban a Cooler a mantenerse en movimiento. Pero la diferencia de poder era un abismo. Cooler, harto de los mosquitos que lo rodeaban, en un parpadeo, desapareció de la vista de todos. ¡Cuidado! Gritó Goku, pero fue tarde. Cooler apareció detrás de Krillin. Antes de que el guerrero pudiera reaccionar, el tirano extendió su mano y una explosión de energía pura desintegró al humano instantáneamente. Sin detenerse, Cooler giró sobre su propio eje y, con un movimiento de su cola tan rápido como un látigo, atravesó el pecho de Yamcha. ¡No! Rugió Tensinan, lanzando un Kikō desesperado, pero Cooler simplemente atravesó el ataque y le conectó un golpe rompiéndole el cuello, dejando su cuerpo sin vida caer al suelo. El silencio que siguió fue sepulcral, solo roto por el sonido del viento. Cooler fijó entonces su mirada roja en el pequeño Gohan, quien temblaba de puro terror y angustia. «Tú serás el siguiente», dijo Cooler, extendiendo su dedo índice. Una chispa de energía letal comenzó a brillar en la punta. «Gohan, huye», gritó Piccolo. Cooler disparó un rayo de energía concentrada directo al corazón del niño. En una fracción de segundo, Piccolo se lanzó al frente, interponiéndose en la trayectoria. El rayo atravesó el pecho del Namekiano, quien cayó de rodillas frente a su discípulo. «Gohan, vive», susurró Piccolo antes de que sus ojos se cerraran y su cuerpo se desplomara sin vida. El mundo pareció detenerse para Goku y Gohan. Un vacío gélido fue reemplazado instantáneamente por una furia volcánica que quemaba desde adentro. El suelo bajo sus pies comenzó a levantarse, las rocas se elevaron en el aire y el cielo se oscureció, iluminado solo por relámpagos que caían sin cesar. «Tú, maldito», la voz de Goku era un gruñido profundo, casi inhumano. «Mataste al señor Piccolo». El grito de Gohan desgarró el aire. De repente, un estallido de energía dorada envolvió a ambos Saiyajins. El cabello negro de Goku y Gohan comenzó a destellar, cambiando de negro a un rubio resplandeciente, mientras sus ojos se tornaban de un verde esmeralda intenso. La presión del ki era tan masiva que Raditz y Nappa tuvieron que clavarse al suelo para no ser arrastrados. Cuando el resplandor se disipó, dos guerreros envueltos en auras de fuego dorado permanecían frente a Cooler. Sus presencias habían cambiado por completo. Ya no emanaban desesperación, sino un poder absoluto y sereno. Cooler retrocedió varios pasos, su rostro de acero orgánico mostró por primera vez una grieta de puro terror. Sus ojos rojos se abrieron de par en par mientras sus manos comenzaban a temblar. «No, no puede ser», tartamudeó Cooler, con la voz quebrada. «Ese cabello dorado, esa mirada, ustedes son los Super Saiyajin de la leyenda. La pesadilla que mi hermano siempre temió». El miedo, ese sentimiento que el clan de Freezer nunca había conocido, finalmente se apoderó del corazón del tirano. Frente a él, los guerreros dorados estaban listos para la sentencia final. Aquí los poderes de Goku y Gohan en Super Saiyajin serían los siguientes: Goku 6.000 millones. Y el poder de Gohan debería ser 2.500 millones, pero por la ira que sentía logró sacar aún más poder y tenía 3.000 millones. Bueno, continuemos. La furia de los Super Saiyajin no conocía límites. Goku y Gohan, envueltos en sus auras doradas, se lanzaron contra Cooler simultáneamente. El tirano, que segundos antes se sentía el dueño del universo, ni siquiera pudo ver el primer movimiento. Goku conectó un golpe devastador en el rostro de Cooler, rompiendo parte de su máscara metálica, mientras Gohan, con una velocidad cegadora, aparecía por debajo propinando una serie de patadas que elevaron al villano hacia el cielo. Cooler intentó defenderse, lanzando ráfagas de energía desesperadas, pero los guerreros dorados las atravesaban como si no existieran. La paliza fue absoluta. Goku sujetó a Cooler por la cola y lo azotó contra el suelo, creando un gran cráter para luego lanzarlo hacia el cielo, donde Gohan lo recibiera con un Masenko que quemó gran parte de su coraza. Finalmente, Cooler, con el orgullo hecho pedazos, intentó un último ataque para destruir el planeta. «Desaparezcan con este mundo», gritó, cargando una supernova entre sus manos. Goku y Gohan se miraron y, cargando sus respectivos Kamehameha, dispararon al unísono. El torrente de energía azul y dorada envolvió la esfera de Cooler, empujándola de regreso hacia él.
El tirano fue arrastrado por el ataque hacia el espacio exterior, donde su cuerpo se desintegró por completo bajo la magnitud del poder de los Super Saiyajin. Después de eso, el grupo se reunió en la corporación Cápsula. Bulma, precavida como siempre, ya tenía las esferas del dragón listas en su laboratorio. El cielo de la capital del oeste se oscureció y el gran Shenlong emergió de las esferas. Cumpliré 3 deseos, anunció el dragón con voz profunda. Shenlong, exclamó Goku, nuestro primer deseo es que todos los guerreros Z que murieron en la batalla contra Cooler vuelvan a la vida. Los ojos de Shenlong brillaron y, al instante, Piccolo, Krillin, Tenshinhan y Yamcha aparecieron en el jardín, confundidos pero ilesos. El segundo deseo, continuó Bulma, es que reconstruyas todos los planetas que fueron eliminados por Freezer, Cooler y su familia, y que resucites a todos los seres de corazón puro que habitaban en ellos. Fue un deseo de una magnitud asombrosa. Shenlong tardó unos segundos más de lo habitual, pero finalmente asintió. A lo largo del universo, mundos que habían sido cenizas volvieron a florecer, y miles de almas inocentes despertaron en sus hogares recuperados. El tercer deseo se utilizó para restaurar la paz y los daños colaterales en la Tierra. Mientras tanto, en un rincón remoto de la galaxia, en un planeta envuelto en una densa niebla roja, los subordinados de Turles se encontraban arrodillados. Frente a ellos, una figura imponente, sentada en un trono, los observaba con ojos penetrantes. «Así que ustedes son los subordinados de Turles», dijo el ser misterioso, levantándose. «Buscan una forma de limpiar los restos del imperio de Freezer y vengarse de quienes acabaron con su líder usando ese fruto. Está bien, los ayudaré, pero a partir de ahora, ustedes me servirán a mí». El individuo tomó uno de los frutos rojos y lo observó con fascinación antes de morderlo. «No solo ustedes comerán ese fruto, sino también deberán dármelos a mí y mis hijos. Y así recorreremos cada rincón del universo, acabando con lo que queda de las tropas de Freezer para fortalecernos. Y cuando estemos listos, iremos por los que mataron a Turles. El universo conocerá quién será su nuevo emperador».